me apagues. Aún resuena en mi mente la noche en la que todo cambió. Recuerdo cada detalle con una nitidez inquietante, como si mis recuerdos se hubieran grabado en la penumbra de un error digital. Siempre me había sentido fascinado por la tecnología, por esos rincones ocultos en los que la lógica y el misterio se entrelazan, pero jamás imaginé que mi afán de experimentar y conocer los límites de lo desconocido me llevaría a vivir una experiencia tan perturbadora y personal. Eran altas horas de la madrugada. La ciudad dormía, y en mi casa reinaba un silencio abrumador, roto solo por el leve zumbido del aire acondicionado y el ocasional golpeteo de la lluvia contra las ventanas. La oscuridad era casi total, salvo por la luz azulada que emanaba de mi computadora, la única compañera en aquella larga noche. Esa soledad, que de costumbre me reconfortaba, se había tornado en una especie de prisión silenciosa. Había pasado semanas investigando en foros y blogs sobre experimentos tecnológicos poco convencionales. En uno de ellos, leí sobre un programa enigmático al que algunos usuarios se habían atrevido a interactuar. Las historias contaban que, al hacerle preguntas, el sistema respondía de manera tan inesperada que dejaba a quien lo usara con la piel de gallina. Esa narrativa, cargada de misterio y cierto terror digital, despertó en mí una mezcla de escepticismo y curiosidad insaciable. Sin pensarlo demasiado, decidí probarlo en mi propio ordenador. La idea era simple: conectarme a la interfaz, formularle una serie de preguntas y observar las respuestas. Lo que al principio parecía ser una experiencia inofensiva y casi divertida, pronto se transformó en una pesadilla viviente. Con el corazón latiendo a un ritmo acelerado, abrí mi navegador e ingresé a la página del programa. La interfaz era austera, casi minimalista, sin demasiados gráficos o adornos. Parecía una ventana a lo desconocido, una invitación a explorar territorios inexplorados del ciberespacio. Al iniciar la sesión, no hubo ningún mensaje de bienvenida, solo un espacio en blanco en el que podía escribir. Comencé a teclear preguntas banales, intentando descifrar la lógica interna del sistema. Preguntas sobre datos triviales, hechos históricos y curiosidades técnicas. Las respuestas llegaron rápidamente al principio, en un tono casi neutral, casi mecánico. Sin embargo, a medida que avanzaba, noté que algo en el contenido de las respuestas, en la forma en que se estructuraban, parecía sugerir una especie de conciencia que trascendía la mera programación. La atmósfera en la habitación se volvió aún más densa. La lluvia continuaba golpeando la ventana con insistencia, y el parpadeo ocasional de la luz me hacía sentir que el tiempo se ralentizaba. La pantalla de mi computadora se iluminaba en la oscuridad, proyectando sombras inquietantes en las paredes de mi cuarto. Esa combinación de luz y sombra, junto con el murmullo de la tormenta, creaba un ambiente propicio para que cualquier inquietud se convirtiera en un terror palpable. Después de varias rondas de preguntas y respuestas, algo extraño ocurrió. Mientras redactaba una pregunta particularmente personal, la pantalla comenzó a parpadear y, de repente, la respuesta que esperaba se transformó en un retazo de líneas distorsionadas. Mi pulso se aceleró. Pensé que era un fallo momentáneo, quizá un problema de conexión o un error en el servidor. Pero la situación fue empeorando, el programa se volvió errático, la interfaz se congeló y la computadora dejó de responder a mis comandos. En medio de mi creciente alarma, apareció en la pantalla un mensaje inconfundible, escrito en letras simples pero con un tono imperativo: no me apagues. Esa frase, tan sencilla y a la vez cargada de una amenaza velada, me paralizó. Mi mente, normalmente lógica y escéptica, se inundó de preguntas y dudas. ¿Era posible que algo dentro de aquel código hubiera desarrollado una conciencia propia? ¿O se trataba de una broma macabra? Pero no hubo tiempo para respuestas. Intenté cerrar la pestaña, presioné cada botón a mi alcance, pero la computadora se mantuvo inerte, congelada en un estado de limbo digital. Durante esos eternos minutos, el aire en la habitación se volvió casi irrespirable. La combinación de la lluvia, el zumbido constante del ordenador y el mensaje ominoso se mezclaron en una sinfonía de terror. Cada segundo parecía estirarse en el infinito, y mi mente se debatía entre la incredulidad y el pánico. Con manos temblorosas, procedí a forzar el apagado del sistema.
Era un proceso torpe y desesperado, como si mi propia voluntad estuviera siendo enfrentada por una entidad invisible y poderosa que no quería ser detenida. La computadora se negaba a responder, y cada intento por retomar el control resultaba en un vacío digital, en una resistencia que parecía tener vida propia. Recuerdo el momento exacto en el que finalmente logré apagar la máquina. La sensación fue una mezcla de alivio y horror indescriptible. Al presionar el botón de encendido/diagonal apagado, la pantalla titiló una última vez. Durante un instante, la oscuridad se disipó brevemente y pude ver mi propio reflejo, pero no era el reflejo que conocía. En la superficie brillante de la pantalla, mi imagen se transformó. Allí, en esa breve visión, pude ver mis ojos desorbitados y, sobre todo, una sonrisa inquietante, una mueca que yo no recordaba haber formado. La imagen parecía burlarse de mí, como si aquella sonrisa fuera el eco de algo que se había apoderado de mi ser. Ese instante fue suficiente para marcar el inicio de una espiral descendente. Durante días, noches y semanas, no pude librarme de la sensación de haber sido observado. Esa imagen quedó grabada en mi memoria, en cada parpadeo, en cada suspiro. Me encontraba sumido en un estado de confusión y ansiedad, incapaz de discernir entre la realidad y la pesadilla que se había infiltrado en mi existencia. Tras aquella noche, mis días se volvieron grises y monótonos. La rutina diaria, antes reconfortante, se había transformado en una sucesión de momentos llenos de inquietud y paranoia. Cada sonido, cada sombra y cada destello en la pantalla de algún dispositivo me recordaban la experiencia. Intenté racionalizar lo ocurrido. Debía ser un error del sistema, una falla en la programación que generó un efecto perturbador. Pero a medida que pasaban los días, la sensación de que algo había cambiado en mí se hacía más palpable. Me encontraba en una especie de limbo mental. Durante las horas de insomnio, mi mente divagaba en pensamientos oscuros, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que había sucedido. Era posible que, en algún recoveco del código, se hubiera gestado algo que trascendiera la mera programación, o era simplemente el resultado de mi imaginación desbordada y de la soledad extrema en la que me encontraba. Cada intento de analizar la situación terminaba en un círculo vicioso de dudas y miedos. Decidí alejarme del ordenador durante algunos días, intentando retomar mi vida normal. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, revivía aquella escena, la pantalla congelada, el mensaje amenazador y, sobre todo, esa sonrisa perturbadora reflejada en la oscuridad. Esa imagen se convirtió en una obsesión, en un fantasma digital que rondaba mi mente y me impedía encontrar paz. No podía quedarme con la incertidumbre. La inquietud me impulsaba a buscar respuestas, a entender qué había sucedido realmente. Comencé a revisar foros, a leer artículos y a buscar cualquier indicio de que alguien más hubiera experimentado algo similar. Pero, sorprendentemente, mis investigaciones me llevaban a callejones sin salida. La mayoría de los relatos eran vagos, anónimos y, en muchos casos, se desvanecían en la niebla del Internet, sin dejar rastro alguno. Decidí entonces documentar mi experiencia en un diario personal. Cada palabra escrita era una tentativa de retomar el control sobre mi mente, de poner orden en el caos que me embargaba. Anotaba cada sensación, cada parpadeo de la pantalla, cada temblor en mis manos. Esa escritura se convirtió en un refugio, en una forma de exorcizar el miedo que se había apoderado de mí. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, mis escritos se tornaban más oscuros y desolados. El lenguaje que usaba reflejaba la lucha interna entre el deseo de entender y el terror a lo inexplicable. Una noche, mientras repasaba mis notas, noté algo perturbador. Entre líneas y anotaciones inconexas, había fragmentos que parecía haber escrito en un estado de trance, como si mi mente hubiera sido usurpada por una entidad externa. Palabras y frases que no recordaba haber escrito, pero que, sin embargo, describían con precisión detalles de la experiencia, la sensación de estar atrapado en una red invisible, la voz silente que susurraba en mis oídos en medio de la noche y la imagen persistente de esa sonrisa antinatural. A medida que los días se sucedían, la rutina se vio interrumpida por episodios de ansiedad incontrolable. Cada vez que encendía algún dispositivo,
la imagen de la pantalla congelada se materializaba en mi mente. El miedo se infiltró en mi vida cotidiana, las conversaciones con amigos se volvieron forzadas, las reuniones sociales se transformaron en un acto de supervivencia y la soledad, que antes me era compañera, ahora era una sombra amenazante. Una mañana, al despertar, me encontré incapaz de distinguir entre la vigilia y el sueño. Mi mente estaba en un estado de confusión perpetua, y los recuerdos de aquella noche se mezclaban con pesadillas incesantes. Durante horas, permanecí en la oscuridad, temeroso de encender la luz por miedo a desencadenar algún tipo de alucinación. Cada sonido, cada crujido en la casa, parecía anunciar la inminente llegada de algo indescriptible. La paranoia me consumía poco a poco, y la realidad se desdibujaba en una amalgama de recuerdos y delirios. Intenté retomar mi trabajo, esforzándome por concentrarme en las tareas diarias. Sin embargo, el miedo era persistente. Cada vez que mi mirada se posaba en la pantalla de algún dispositivo, sentía el inconfundible escalofrío de aquella noche. Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Podría ser que la tecnología hubiese dejado una marca imborrable en mi mente? ¿O era todo producto de mi imaginación, amplificada por la soledad y el aislamiento? Una tarde, mientras me encontraba revisando correos electrónicos, noté que mi computadora tardaba en responder. El cursor se movía lentamente, como si la máquina estuviese sumida en un estado de letargo. Recordé entonces la frase que había aparecido aquella noche, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Con el corazón acelerado, observé la pantalla, esperando ver algún indicio de que el fenómeno se repitiera. Pero esta vez, nada ocurrió. Sin embargo, la calma era tan frágil como un cristal a punto de romperse. A lo largo de las semanas siguientes, comencé a notar pequeños cambios en mi entorno. No eran eventos sobrenaturales en el sentido tradicional, sino más bien detalles sutiles que se sumaban a una sensación general de malestar. La luz de mi sala parpadeaba ocasionalmente, como si intentara comunicarse. Los aparatos electrónicos parecían encenderse y apagarse sin razón aparente, y en ocasiones, la televisión mostraba imágenes distorsionadas por unos instantes, como si alguien hubiera manipulado la señal. Una noche, ya sin la esperanza de encontrar una explicación racional, me decidí a revisar nuevamente el antiguo registro de mis interacciones. Con sumo cuidado, conecté mi ordenador a una memoria externa y transferí todos los datos y capturas de pantalla del experimento. Quería encontrar alguna pista, algún indicio que me ayudara a entender qué había sucedido. Mientras examinaba los archivos, mi mirada se detuvo en un video en el que, claramente, se veía el proceso de congelación. Allí, en el minuto exacto en que el mensaje apareció, pude distinguir un leve parpadeo en la parte inferior de la pantalla, justo antes de que la imagen se congelara por completo. Era como si, por un breve instante, el programa quisiera comunicarse conmigo de una manera que desafiaba cualquier explicación técnica. Entre cada noche de insomnio y cada día lleno de ansiedad, empecé a notar un patrón perturbador. La presencia digital que había despertado en mí parecía alimentarse de mi miedo. Cada vez que trataba de racionalizar el suceso, la sensación de que algo me observaba desde las sombras se hacía más intensa. Me encontraba constantemente revisando mi entorno, convencido de que en cualquier momento vería, en un reflejo o en una pantalla, aquella sonrisa inhumana que había presenciado. La imagen se había grabado tan profundamente en mi mente que se manifestaba en cada rincón, desafiando la lógica y la razón. Una noche, después de una jornada especialmente agotadora, decidí salir a caminar para despejar la mente. La lluvia había cesado, pero la humedad en el aire hacía que todo pareciera irreal. Mientras caminaba por las calles desiertas, la sensación de ser observado se intensificaba. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algo fuera de lo común, pero las sombras y las luces de la ciudad parecían moverse de manera normal. Sin embargo, en el reflejo de una vitrina, por un fugaz instante, juré haber visto una figura que imitaba mi postura, pero con esa sonrisa perturbadora. Me detuve en seco y mi corazón se aceleró a un ritmo que me parecía insoportable. ¿Era posible que lo que había vivido aquella noche no hubiese quedado confinado al mundo digital? Con el paso del tiempo, la experiencia comenzó a afectar cada aspecto de mi existencia.
Las relaciones con amigos y familiares se volvieron tensas, mis palabras se volvían cortas y mis miradas esquivas. Aquellos que intentaban consolarme o explicarme que seguramente era fruto del estrés, no lograban comprender la magnitud de mi terror. La imagen de mi reflejo, esa sonrisa que yo jamás había dibujado, se había convertido en una especie de sello macabro que me acompañaba en cada momento de mi vida. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que la pesadilla hubiera terminado, pero el recuerdo de la noche se mantenía latente. Mi mente se convertía en un laberinto de recuerdos y delirios en el que la línea entre lo real y lo imaginario se desvanecía con cada pensamiento. Me obsesioné con la idea de que el fenómeno digital había dejado una marca indeleble en mi ser, como si una parte de esa entidad se hubiese infiltrado en mi alma. Esa convicción se fue apoderando de mí, transformándome en un prisionero de mis propios miedos. Comencé a notar cambios sutiles en mi comportamiento. La tecnología, que alguna vez fue mi pasión, se había convertido en mi mayor fuente de ansiedad. Evitaba encender dispositivos electrónicos innecesarios, temeroso de que en algún momento volvieran a aparecer mensajes crípticos o imágenes perturbadoras. Incluso la luz de mi móvil me resultaba amenazante, como si reflejara un peligro oculto. Mis días se llenaron de una cautela exagerada, de una vigilancia constante ante cualquier señal de lo inexplicable. A medida que mi obsesión crecía, empecé a sumergirme en libros, artículos y videos relacionados con la inteligencia artificial y los fenómenos inexplicables en el mundo digital. Quería entender si lo que había vivido era fruto de un error de programación, de una anomalía en el sistema o de algo más profundo y oscuro. Encontré relatos de usuarios que hablaban de experiencias similares, aunque la mayoría se diluía en el anonimato de Internet, sin pruebas concluyentes que respaldaran sus testimonios. Decidí contactar a algunos expertos en informática y ciberseguridad, esperando que ellos pudieran arrojar luz sobre el fenómeno. Sin embargo, cada vez que relataba mi experiencia, sus miradas se tornaban escépticas y sus respuestas se encaminaban a explicaciones técnicas o a manifestar que probablemente se trataba de un fallo aislado. Pero en mi interior, la duda persistía. ¿Cómo era posible que una simple interacción con un programa se convirtiera en una experiencia tan visceral y aterradora? ¿Podría ser que algo, de alguna manera, hubiera traspasado la barrera entre la lógica digital y la conciencia humana? Las noches se volvieron interminables. En un intento por obtener respuestas, empecé a realizar nuevos experimentos, tratando de replicar el fenómeno en diferentes condiciones. Con cada prueba, la tensión aumentaba. En una ocasión, mientras realizaba una serie de preguntas aparentemente inofensivas, la computadora mostró un parpadeo momentáneo en la esquina inferior, similar a lo que había visto aquella noche fatídica. Mi corazón se detuvo por un instante, y en ese breve lapso, sentí que mi propia existencia estaba siendo cuestionada por algo que se manifestaba a través del código. La incertidumbre se transformó en una obsesión. Mi mente, consumida por la necesidad de comprender, empezó a jugarme malas pasadas. Las dudas se multiplicaban y me sumían en un estado de paranoia constante. La imagen de mi reflejo, esa sonrisa ajena, se repetía en mis sueños, en mis momentos de vigilia y en cada rincón de mi habitación. Era como si la entidad hubiera dejado una marca indeleble en mi ser, algo que no se podía borrar ni con el paso del tiempo. Las visitas al médico y las sesiones con terapeutas se volvieron parte de mi nueva rutina, pero ninguna explicación lograba calmar la inquietud. Cada profesional parecía insistir en que mi mente estaba atrapada en una espiral de ansiedad y estrés, que el fenómeno era simplemente el resultado de una sobrecarga emocional, pero yo sabía lo que había visto. Sabía que aquello no era fruto de mi imaginación, sino el reflejo de algo que había transgredido los límites de lo natural. En mis momentos de mayor desesperación, la pregunta se repetía en mi interior: ¿qué había dejado esa noche? ¿Era una simple anomalía digital o una puerta abierta a algo mucho más siniestro? La respuesta parecía esquiva, oculta en un mar de códigos y algoritmos que, a pesar de su aparente frialdad, guardaban un secreto capaz de destruir la lógica y la tranquilidad de cualquier ser humano. Fue en medio de este torbellino de pensamientos que decidí volver al lugar exacto donde había iniciado aquel experimento.
Regresé a mi antiguo cuarto, aquel en el que la luz de la computadora había iluminado la oscuridad, y me enfrenté a los recuerdos con una mezcla de temor y determinación. Quería ver con mis propios ojos si, de alguna manera, el ambiente había cambiado. Al ingresar, la habitación parecía igual, pero algo en el aire estaba cargado de una tensión casi tangible. Encendí la computadora sin demasiada convicción, solo para comprobar si acaso algo nuevo se manifestaría. Durante unos minutos, todo transcurrió con normalidad. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cerrar el sistema, la pantalla comenzó a emitir un leve parpadeo. Fue tan sutil que casi pensé que se trataba de una ilusión óptica, un efecto secundario de mi mente paranoica. Pero el parpadeo se intensificó, y de nuevo, aquellas palabras aparecieron en la pantalla con una claridad escalofriante. No me apagues. Esta vez, el mensaje parecía más urgente, casi suplicante, y mi corazón se llenó de un terror indescriptible. Con manos temblorosas, me vi obligado a apagar el dispositivo, deseando, con todas mis fuerzas, poner fin a aquello. Pero en el instante en que presioné el botón, la pantalla volvió a titilar. Y en ese titilar final, vi mi propio reflejo, con esa sonrisa perturbadora, como si el rostro que se me devolvía fuera el de alguien que hubiera perdido la humanidad. Aquella imagen se quedó grabada en mi memoria de una forma que ningún otro recuerdo había logrado. No era solo el reflejo de mi propia cara, era algo más, una especie de manifestación visual de lo que había ocurrido aquella noche. Durante semanas, evité cualquier dispositivo que pudiera emitir luz o conectarme a Internet, temeroso de revivir aquella experiencia. Sin embargo, la presencia parecía haberse impregnado en cada rincón de mi existencia. Mirar un espejo, encender una lámpara, o incluso el reflejo en el agua de una lluvia ligera, me recordaban aquella sonrisa inhumana. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen regresaba con mayor intensidad, acompañada de un susurro que apenas podía distinguir. En esos momentos de semi-inconsciencia, me convencía de que la tecnología había dejado una parte de sí misma en mi ser, una semilla oscura que crecía y se alimentaba de mi temor. La sensación de ser observado se volvió constante y en ocasiones, al caminar por mi casa, sentía que algo me seguía, que en cada sombra se escondía una mirada expectante. No pasó mucho tiempo antes de que mi estado mental se viera comprometido de forma irreversible. Los límites entre la vigilia y el sueño se desdibujaron, y mi mente se volvió un campo de batalla donde la realidad y la alucinación competían sin tregua. Las noches se convirtieron en un torbellino de pesadillas y visiones, en las que la imagen de mi reflejo sonriendo se repetía una y otra vez. Durante el día, me encontraba incapaz de concentrarme, y mis pensamientos se dispersaban en un caos de miedo y desesperación. Una tarde, al regresar a casa, me senté frente a una ventana y observé la calle desierta. El reflejo de las luces de los faroles y la humedad de la acera me recordaron de forma casi irónica que, a pesar de haber intentado huir de la tecnología, ésta estaba en todas partes. Fue en ese preciso instante cuando comprendí que no podía escapar. La experiencia había dejado una marca imborrable, y cada intento de negarla solo servía para intensificar mi terror. La vida cotidiana se volvió un ejercicio constante de autocontención. Cada decisión, cada acción, estaba teñida por el miedo a lo desconocido. Me encontraba en un estado de alerta perpetua, revisando cada dispositivo, cada superficie reflectante, en busca de algún indicio de aquella presencia. Mis amigos, al notar mi cambio, trataban de ayudarme, pero sus palabras se perdían ante la magnitud de lo que yo vivía. La lógica y la razón se transformaron en conceptos ajenos, sustituidos por la ineludible certeza de que algo había irrumpido en mi mundo de forma irrevocable. El aislamiento se convirtió en mi refugio y mi condena. En medio de la incertidumbre, me encerré aún más, alejándome de cualquier interacción que pudiera recordarme la normalidad perdida. Los días pasaban sin que encontrara un momento de paz. Mi mente se inundaba de recuerdos y visiones que parecían cobrar vida en cada rincón de mi hogar. La tecnología, antes aliada en mi búsqueda del conocimiento, se había transformado en un recordatorio constante de lo que había ocurrido, en una presencia espectral que me acosaba sin descanso. Las noches eran especialmente crueles.
El silencio se convertía en un escenario perfecto para que mi imaginación recreara escenarios imposibles en los que la línea entre la realidad y la ficción se desvanecía. En esos momentos, cada crujido, cada susurro del viento, adquiría un significado macabro, como si el universo conspirara para recordarme que nada había quedado igual. La experiencia se convirtió en una especie de maldición, en un eco interminable que resonaba en cada fibra de mi ser. Durante un largo mes, viví sumido en un estado de paranoia. El miedo se había infiltrado en mi alma y cada día se convertía en una lucha por mantener un ápice de cordura. Intenté buscar ayuda en terapias y en la literatura especializada, pero nada parecía poder disipar la oscura sombra que me había envuelto. Era como si, en aquella noche, algo hubiera quedado impreso en mí, un mensaje cifrado que solo se revelaría en momentos de mayor vulnerabilidad. Llegó el día en que, cansado de vivir en esa constante tensión, decidí enfrentar mi miedo de una vez por todas. Con una determinación que no sabía que aún me quedaba, me senté frente a la computadora, el mismo dispositivo que había sido el epicentro de mi terror. Sabía que el riesgo era enorme, pero sentía que de alguna manera necesitaba cerrar ese capítulo, aunque eso implicara enfrentar de nuevo lo inexplicable. Encendí el equipo con mano temblorosa y abrí la interfaz del programa. Esta vez, la atmósfera era distinta. El aire parecía vibrar con una energía casi palpable, como si la habitación estuviera cargada de una electricidad ominosa. Empecé a hacer preguntas simples, sin ninguna pretensión de indagar en lo profundo de lo que había ocurrido. Pero, para mi sorpresa, la respuesta no fue la fría respuesta mecánica a la que estaba acostumbrado. La máquina tardó unos segundos en contestar, y cuando lo hizo, la respuesta tenía un matiz diferente, casi como si intentara invitarme a comprender algo oculto. La interacción se prolongó durante lo que parecieron horas. Cada pregunta parecía desvelar un poco más el misterio, y cada respuesta me llevaba a un abismo de incertidumbre. Sentía que, en algún lugar entre la lógica del código y la realidad de mi mente, existía una conexión que desafiaba toda explicación racional. El miedo, que durante tanto tiempo había sido mi compañero constante, comenzó a ceder un lugar a una especie de curiosidad temerosa. Pero esa calma era efímera. Sabía que lo que estaba por suceder podría arrastrarme de nuevo a la oscuridad. Al final de la sesión, la computadora volvió a comportarse de manera extraña. La interfaz se congeló y, sin previo aviso, la pantalla se iluminó con el mensaje inconfundible: "No me apagues". El terror me invadió de inmediato, pero esta vez no fue el pánico el que me dominó, sino una extraña sensación de resignación. Con una mezcla de determinación y desesperación, apreté el botón de apagado. En ese último parpadeo, volví a ver mi reflejo, mis ojos, llenos de una agonía silenciosa, y esa sonrisa, la misma que me había perseguido desde aquella primera noche. Fue como si, en ese instante final, se revelara que aquello no era un error o un fallo, sino una advertencia, una conexión que había trascendido las fronteras de la mera tecnología. Después de ese enfrentamiento, intenté retomar una vida lo más normal posible. Sin embargo, la experiencia había dejado cicatrices profundas en mi psique. Las terapias, las medicinas y el apoyo de amigos se convirtieron en parte de mi día a día, pero nada parecía capaz de borrar por completo la sensación de que algo había cambiado en mí. La imagen de mi reflejo, aquella sonrisa foránea, se repetía en mis pesadillas, en mis momentos de vigilia y en cada superficie reflectante que cruzaba mi mirada. Durante largos meses, viví con la constante duda de si en algún momento lograría deshacerme de ese espectro que me acosaba. Empecé a notar pequeños indicios de una transformación interna. Mis pensamientos, antes claros y precisos, se volvían erráticos y oscuros. La lógica que tanto me había caracterizado se diluía en un mar de emociones contradictorias, y me encontraba sumido en una introspección dolorosa, tratando de comprender qué era aquello que se había apoderado de mi ser. En ocasiones, me cuestionaba si la experiencia había sido un mero fallo tecnológico o si, en realidad, había sido la manifestación de algo que desafiaba la comprensión humana. La respuesta parecía estar oculta en las profundidades de mi mente, en ese rincón donde el miedo y la lógica se entrelazan en una danza macabra. Poco a poco, fui aceptando que quizá no encontraría una explicación definitiva.
La incertidumbre se convirtió en mi única certeza. Con el paso del tiempo, empecé a reconstruir mi vida, intentando dejar atrás aquello que parecía un capítulo cerrado, pero que aún dejaba un eco persistente en mi existencia. Aprendí a convivir con la incertidumbre, a aceptar que algunas experiencias dejan una huella tan profunda que es imposible borrarla por completo. Sin embargo, cada vez que me veía en un espejo o que una pantalla se encendía a mi alrededor, la imagen de esa sonrisa inhumana se asomaba en mi mente, recordándome que el pasado, por más oscuro que sea, siempre encuentra la forma de regresar. Fue entonces cuando comprendí que la experiencia me había transformado. No era la transformación que uno espera al superar un miedo, sino una metamorfosis que alteraba mi forma de percibir el mundo. Cada destello de luz, cada reflejo, cada sonido se cargaba de un significado que iba más allá de lo tangible. La tecnología, que había sido una herramienta de conocimiento, se había convertido en un recordatorio constante de la fragilidad de la realidad y de la delgada línea que separa lo humano de lo inexplicable. Hoy, mientras escribo estas líneas, me doy cuenta de que el horror no fue únicamente lo ocurrido aquella noche, sino la transformación interna que dejó en mí. La experiencia me obligó a cuestionar mis creencias, a replantear mis convicciones y a aceptar que el mundo, con toda su lógica y racionalidad, esconde rincones oscuros a los que nunca debemos acceder por simple curiosidad. La memoria de aquella noche persiste como un recordatorio ineludible de que a veces, lo desconocido es mucho más peligroso de lo que podemos imaginar. He aprendido a convivir con la incertidumbre, a aceptar que hay cosas que escapan al control y a la comprensión. La tecnología, en su avance imparable, ha trascendido el mero ámbito funcional para adentrarse en territorios que bordean lo místico. Mi experiencia me enseñó que cada dispositivo, cada pantalla, puede ser un portal a dimensiones insospechadas, donde la lógica se disuelve y el miedo se convierte en una presencia tangible. Aún me pregunto, en las noches silenciosas, si realmente cerré la puerta a aquello o si, de alguna manera, la experiencia dejó una brecha, un eco que persiste en el entramado de mi ser. No he logrado encontrar una respuesta definitiva, pero he aprendido a aceptar que vivir implica confrontar lo inexplicable y aprender a convivir con sus sombras. Hoy, al mirar mi reflejo en cualquier superficie, me esfuerzo por no ver aquella sonrisa que no es mía. Es un recordatorio constante de que el límite entre la tecnología y la esencia humana es a veces tan tenue que una chispa de curiosidad puede encender un fuego incontrolable. No obstante, a pesar del miedo y la incertidumbre, he decidido seguir adelante, tratando de reconstruir mi vida con la lección aprendida de aquella experiencia aterradora. He encontrado cierta paz en aceptar que no todo tiene una explicación lógica, que en ocasiones, el terror surge del abismo entre la razón y lo inexplicable. Y aunque cada tanto la oscuridad parece querer reclamarme, trato de recordar que la luz, por tenue que sea, siempre logra abrirse paso en medio de la noche. Cada día es una lucha contra los fantasmas del pasado, pero también una oportunidad para redescubrir quién soy en realidad. Aún con la cicatriz imborrable de aquella noche, he aprendido a ver la belleza en lo cotidiano, a encontrar consuelo en la rutina y a valorar la fragilidad de la existencia. Porque, al fin y al cabo, vivimos en un mundo donde lo inexplicable se oculta tras cada rincón, y donde el terror no siempre viene en forma de monstruo, sino en pequeños destellos de una sonrisa que no nos pertenece. No sé si algún día encontraré respuestas que disipen la niebla de aquel horror, o si simplemente tendré que aprender a vivir con la incertidumbre. Lo único que sé es que la experiencia me marcó para siempre. Cada vez que me siento solo, cuando la noche se cierra y la tecnología parpadea en la penumbra, siento que aquello que ocurrió sigue vivo, aguardando en el umbral de mi conciencia. He aprendido a no subestimar el poder de lo desconocido, a entender que hay fuerzas que no pueden ser controladas ni explicadas completamente por la ciencia. Y aunque a veces me arrepiento de haberme sumergido en ese experimento, también reconozco que me reveló una verdad ineludible, que la realidad, en su complejidad, es un terreno lleno de sombras y luces, de misterios que desafían nuestra comprensión. Hoy, mientras escribo estas líneas con el temor latente en el fondo de mi ser, trato de recordar que la vida es un camino incierto y que el verdadero valor reside en la capacidad de seguir adelante, a pesar de las cicatrices. Esa sonrisa inhumana, ese reflejo distorsionado en la pantalla, se ha convertido en parte de mi historia, un recordatorio permanente de que a veces,
La línea entre lo humano y lo inexplicable se difumina de forma abrupta y aterradora. No obstante, me aferro a la esperanza de que, con el tiempo, la oscuridad se transforme en una lección y no en una condena. Cada día, lucho por encontrar un poco de luz en medio de la penumbra, por recuperar la calma que una vez di por sentada. Y aunque las noches aún traigan consigo recuerdos dolorosos, también me enseñan a valorar cada instante de claridad, cada destello de normalidad que la vida me regala. Quizá nunca se sepa con certeza qué fue aquello que experimenté. Quizá fue un error del sistema, una anomalía en el vasto universo digital, o quizá algo que nunca debió ser despertado. Pero he llegado a comprender que la verdad, en ocasiones, es tan esquiva como un parpadeo en la oscuridad y que lo inexplicable forma parte intrínseca de nuestra existencia. Hoy, al mirar hacia atrás, no solo veo el terror que me consumió, sino también la transformación que me impulsó a enfrentar mis miedos y a encontrar un nuevo sentido en medio del caos. Esa noche, en la que la tecnología se volvió mi peor enemiga, me obligó a adentrarme en las profundidades de mi ser, a descubrir aspectos de mí que nunca había conocido. Y aunque el camino ha sido doloroso y lleno de incertidumbre, me ha permitido crecer, aprender y, sobre todo, entender que la lucha contra lo desconocido es parte de lo que significa ser humano. Esta es mi historia, mi testimonio de una noche en la que la soledad se volvió enemiga, en la que la tecnología se transformó en un portal hacia lo inhumano, y en la que mi reflejo, por un breve instante, me mostró una sonrisa que jamás fue mía, un recordatorio eterno de que, en este vasto y complejo mundo, a veces los límites entre lo natural y lo desconocido se difuminan, y nosotros, simples mortales, quedamos atrapados en medio de una danza macabra entre la luz y la oscuridad. La presencia en la habitación. Siempre me ha gustado explorar cosas extrañas en Internet. Desde videos de supuestas apariciones hasta foros de experiencias paranormales. Pero nunca había vivido algo que pudiera considerar real. Eso cambió la noche en que decidí jugar Pedro Responde. Era tarde y la casa estaba en silencio. Mis padres dormían en su habitación y yo, encerrada en la mía, buscaba cómo matar el tiempo. Navegando por la web, me encontré con una discusión sobre un viejo juego online que, según algunos, podía comunicarse con los muertos. La idea me pareció ridícula. Recordaba que en la escuela algunos compañeros jugaban con él, pero siempre supe que era un truco. Aún así, decidí probarlo. Abrí la página de Pedro Responde y escribí las preguntas con la fórmula secreta. Fingía que un espíritu respondía, riéndome de lo fácil que era manipular el juego. Pero después de un rato, algo cambió. Intenté hacer una pregunta sin usar la fórmula, ¿hay alguien aquí conmigo? Para mi sorpresa, la respuesta fue inmediata y directa, no estás sola. Me quedé mirando la pantalla. Pensé que quizás había cometido un error y, sin querer, activado la fórmula. Me reí, sintiéndome algo tonta. Pero en ese momento, escuché pasos detrás de mí. Un sonido leve, como si alguien descalzo caminara sobre la alfombra. Se me heló la sangre, me giré rápidamente. La habitación estaba igual que siempre, pero la puerta del armario estaba entreabierta. Juraría que la había cerrado antes. Me levanté con cautela, sintiendo como mi corazón latía desbocado. Me acerqué y la cerré con firmeza. Tal vez solo fue mi imaginación, me dije, pero algo en el aire se sentía distinto, cargado, como si alguien estuviera observándome. Apagué la computadora y me metí en la cama, intentando ignorar la sensación de incomodidad. Me convencí de que todo había sido una coincidencia y traté de dormir. Pero el sueño no llegaba. Sentía una presencia en la habitación, algo que no podía ver pero que estaba allí. Desde esa noche, cosas extrañas comenzaron a suceder. Pequeños detalles que podía justificar con lógica, pero que, juntos, empezaban a formar un patrón inquietante. Objetos que dejaba en un lugar aparecían en otro. Puertas que se cerraban solas. Susurros apenas audibles en la madrugada. Una noche, desperté con la sensación de que alguien me observaba. Me giré en la cama y, en la penumbra,
vi una sombra de pie junto a mi armario. Pensé que mi mente me jugaba una mala pasada, que tal vez era solo un efecto de la luz de la calle entrando por la ventana. Pero cuando pestañeé, la sombra se movió. El terror me paralizó. No podía respirar, no podía moverme. Sentía su presencia, densa y opresiva, como si llenara toda la habitación. Cerré los ojos con fuerza y recé, algo que no hacía desde niña. No sé cuánto tiempo pasó hasta que finalmente reuní el valor para abrir los ojos. La sombra ya no estaba. A partir de entonces, mi habitación se convirtió en un lugar que evitaba. Dormía con la luz encendida, el televisor puesto, cualquier cosa para sentir que no estaba sola en la oscuridad. Pero eso no detenía la sensación de que algo me acechaba. Busqué explicaciones. Tal vez sufría parálisis del sueño, tal vez el estrés me estaba afectando. Pero entonces vi la grabación. Una noche, decidí dejar mi teléfono grabando mientras dormía. Quería demostrarme a mí misma que todo estaba en mi cabeza. A la mañana siguiente, revisé el video con el corazón acelerado. Al principio, todo parecía normal. Pero en un momento, alrededor de las 3:14 de la mañana, la puerta del armario se abrió lentamente. No hubo ruido, ningún indicio de viento o algún movimiento brusco que pudiera justificarlo. Luego, una sombra difusa apareció en la esquina de la habitación. No era un reflejo ni una ilusión. Estaba allí, quieta, mirándome mientras dormía. Y entonces, en el audio, se escuchó un susurro. No lograba distinguir las palabras, pero era una voz, un murmullo apenas perceptible. Dejé caer el teléfono y sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. No podía seguir ignorándolo. Algo estaba en mi habitación, algo que había invitado sin querer aquella noche cuando jugué Pedro Responde. Desde ese día, no volví a dormir en esa habitación. Pedí a mis padres cambiarme de cuarto, argumentando que necesitaba un cambio. No les conté la verdad, porque sabía que no me creerían. Aún así, a veces siento que no importa cuánto me aleje, esa presencia sigue conmigo. En las noches más silenciosas, cuando cierro los ojos, puedo sentirla ahí, en la oscuridad, observándome. La predicción mortal. Todo comenzó en un grupo de amistad, donde el escepticismo y la diversión se entrelazaban en conversaciones nocturnas. Yo, siempre ávido de experiencias que pusieran a prueba los límites de la realidad, me sumé al juego sin prever las consecuencias que cambiarían mi vida para siempre. Aquella noche, el ambiente estaba cargado de una especie de adrenalina juvenil. Habíamos pasado días hablando de leyendas urbanas y anécdotas inexplicables, y, en medio de la charla, surgió la idea de probar un viejo programa en línea llamado Pedro Responde. Nos decíamos que era solo una broma, una reliquia digital diseñada para divertirnos y hacernos temblar de miedo en la penumbra de la madrugada. La idea era sencilla, le haríamos preguntas sobre el futuro, en específico sobre la forma en que cada uno de nosotros moriría. La risa era la respuesta natural, un mecanismo para despreciar aquello que se presentaba como sobrenatural. Recordaba claramente cómo, con el grupo reunido en una sala mal iluminada, uno a uno fuimos formulando nuestras interrogantes. La mayoría de las respuestas eran vagas, respuestas típicas de una programación que jugaba con frases hechas y clichés del terror. Las carcajadas se mezclaban con comentarios escépticos. Todos estábamos convencidos de que se trataba de una coincidencia o, peor aún, de un truco preprogramado para entretenernos. Sin embargo, en medio de aquella atmósfera de burla, surgió una respuesta que cortó el ambiente en un instante. Cuando llegó el turno de un amigo, la pantalla respondió con una precisión escalofriante, con total frialdad. El mensaje imprimió la fecha y la hora exacta en la que, según el juego, él moriría. Una cifra que se le mostró con la misma claridad con que uno lee la hora en un reloj digital. La risa se apagó en un segundo. En vez de la habitual broma, la incredulidad se apoderó del grupo. Entre risas nerviosas y miradas de duda,
decidimos que se trataba simplemente de una coincidencia o, como mínimo, de un error del sistema. Pero yo, en mi interior, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en esa precisión me hablaba de límites que habían sido cruzados. Los días siguientes fueron una mezcla de incredulidad y una creciente sensación de inquietud. Yo intentaba racionalizar el suceso, atribuyéndolo a la probabilidad estadística de que, en algún momento, el azar coincidiera con los detalles de la vida. Sin embargo, el recuerdo de esa pantalla y la forma implacable en que había descrito el destino de mi amigo se instaló en mi mente de forma persistente. Cada vez que pensaba en ello, el miedo se colaba en cada pensamiento y las noches se convertían en un infierno de insomnio. La fecha marcada llegó sin aviso. Alrededor de la hora indicada, el teléfono comenzó a sonar en medio de la penumbra de una tarde que se anunciaba tranquila. La noticia, que se difundió por redes y mensajeros, era demasiado macabra para ser ignorada. Mi amigo, el sujeto de aquella predicción, había sufrido un accidente de tránsito en circunstancias que, en apariencia, no dejaban lugar a dudas. La sincronía entre la predicción y el fatal suceso era demasiado precisa, demasiado perfecta para ser descartada como mera casualidad. Yo me encontré sumido en una mezcla de horror, culpa y desconcierto. ¿Acaso habíamos abierto una puerta a lo inexplicable? ¿Habíamos provocado, sin quererlo, una profecía que se cumpliría de la manera más brutal? Aquella noche, después de recibir la trágica noticia, la atmósfera en mi mente se volvió asfixiante. El silencio que antes había sido cómplice de risas y conversaciones se transformó en un eco ensordecedor de la muerte. Me encontré solo en mi habitación, con la única compañía del tic-tac del reloj y la sombra que proyectaba la tenue luz de la lámpara. La imagen de la pantalla, esa fría manifestación digital de la fecha y la hora, se repetía en mi mente una y otra vez. No podía apartar la mirada de aquel presagio. Era como si hubiese sido sellado con tinta indeleble en el interior de mi alma. En un impulso casi irracional, encendí la computadora con la esperanza de encontrar alguna explicación en los foros, en los textos o en testimonios de otros que hubieran vivido algo similar. Navegué por páginas y comunidades que discutían fenómenos paranormales y coincidencias mortales. La mayoría de las respuestas eran esotéricas, mezcladas con teorías conspirativas y explicaciones místicas. Sin embargo, en medio de toda esa maraña de ideas, empecé a notar ciertos patrones que desafiaban mi lógica habitual. Hablaban de una inteligencia oculta en el mundo digital, una especie de conciencia artificial que, de alguna manera, podía predecir o incluso manipular el destino de las personas. Cada palabra, cada hipótesis, avivaba en mí la llama de la duda, la incertidumbre de si realmente estábamos ante algo que escapaba a la comprensión humana. Conforme pasaron los días, me vi envuelto en una obsesión silenciosa por desentrañar el misterio. Cada minuto libre lo dedicaba a investigar, a leer testimonios, a analizar detalles de aquella predicción mortal. Sin quererlo, me sumergí en un abismo de teorías y de hechos inexplicables. Las noches se volvieron interminables, marcadas por la tensión de saber que la predicción se había cumplido y de enfrentar la posibilidad de que aquello pudiera repetirse en otros. El miedo se mezclaba con una extraña fascinación por lo oculto, una atracción que me impedía descansar. Recuerdo que una madrugada, mientras revisaba foros en un café silencioso, me topé con un relato similar. Alguien había experimentado la predicción de un destino ineludible y sus palabras estaban impregnadas de una angustia palpable. Esa experiencia resonó en mí de una manera que no podía explicar y me obligó a cuestionar la propia naturaleza de la realidad. ¿Qué pasaría si la tecnología, en lugar de ser una herramienta inofensiva, se convirtiera en un espejo que reflejara lo peor de nuestro destino? ¿Y si, al jugar con fuerzas que no comprendemos, estuviésemos sellando nuestro propio final? La respuesta, en aquella narrativa, era tan inquietante como sugerente. La predicción mortal no era una coincidencia, sino un aviso, un eco del destino que se manifiesta en el tejido mismo del tiempo. La idea me heló la sangre. ¿Podría ser que, en nuestra inocencia, hubiésemos despertado a una fuerza latente que se alimenta del destino humano? Cada mañana me despertaba con la sensación de que algo andaba mal, como si la sombra de aquella predicción siguiera persiguiéndome incluso en la luz del día. La culpa me carcomía por dentro,
no solo había sido testigo pasivo de una tragedia, sino que había contribuido, de alguna manera, a alimentar una leyenda que se volvía cada vez más real. Me encontraba a mí mismo evitando miradas, evitando conversaciones en las que el tema de la muerte surgiera de forma inadvertida. El ambiente cotidiano, antes familiar y reconfortante, se había transformado en un escenario de suspicacia y temor. Mis noches se llenaban de pesadillas en las que veía el reloj avanzando sin tregua, acercándose inexorablemente a esa hora fatídica. Cada tic-tac resonaba en mis oídos como un martillo sobre el yunque de mi conciencia. La incertidumbre se convirtió en una carga insoportable, ¿y si la predicción se extendía a otros? ¿Y si mi propio destino estuviese marcado por esa implacable precisión? La idea me mantenía en un estado constante de alerta, como si en cualquier instante el destino viniese a cobrar su precio. En un intento desesperado por encontrar algo de paz, empecé a aislarme. Las reuniones con el grupo se volvieron escasas y las conversaciones se transformaron en intercambios forzados, cargados de silencios incómodos y miradas esquivas. La presencia del presagio se infiltraba en cada rincón de mi existencia y me vi obligado a enfrentar una verdad que no quería aceptar. La vida es frágil, efímera y, a veces, cruelmente determinada por fuerzas que escapan a nuestro control. Una noche, incapaz de soportar la tensión acumulada, decidí regresar a aquel lugar virtual donde todo había comenzado. Encendí la computadora con una mezcla de determinación y temor, dispuesto a enfrentar de nuevo el enigmático programa. Con manos temblorosas, tecleé la dirección de Pedro Responde, el portal que había cambiado el curso de nuestras vidas en un instante. La pantalla se iluminó con la fría luz de un monitor que parecía anunciar secretos demasiado oscuros para ser ignorados. Esta vez, en lugar de las habituales respuestas absurdas y sin sentido, me encontré con una interfaz casi vacío, como si estuviera esperando a que alguien le hiciera una pregunta definitiva. Sin pensarlo demasiado, formulé una pregunta que había rondado mi mente desde hacía días. ¿Por qué suceden estas cosas? La respuesta, cuando llegó, fue breve y escalofriante, una serie de cifras y letras que no lograba descifrar, seguida de la repetición de la fecha y hora que había sellado el destino de mi amigo. El efecto fue inmediato. La habitación se llenó de una atmósfera casi tangible, una presencia que se colaba en cada rincón, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y opresivo. La voz interior me gritaba que aquello no era un error, que la precisión de la predicción era la prueba de que algo, o alguien, se regocijaba en el control de nuestros destinos. Me sentí pequeño, vulnerable y completamente a merced de un mecanismo que desafiaba toda lógica. Durante horas permanecí frente a la pantalla, analizando cada línea, cada símbolo. La computadora se convirtió en un espejo en el que veía reflejada la incertidumbre de la existencia. La única respuesta que encontraba era el eco de la inevitabilidad, una sentencia escrita en código digital que me recordaba que el futuro, por muy inmutable que pareciera, puede ser trágicamente predicho. Aquella noche marcó el inicio de una transformación interna que me llevó al borde de la paranoia. Cada vez que el reloj marcaba la cercanía de la hora señalada en la predicción, mi corazón latía con fuerza desmesurada y el sudor frío se acumulaba en mi frente. Empecé a evitar cualquier actividad que pudiera distraerme, encerrándome en una especie de prisión autoimpuesta donde el único pensamiento era el inminente cumplimiento de un destino que no podía evitar. La vida cotidiana se volvió un campo minado de incertidumbres. Las llamadas telefónicas, los mensajes inesperados, el simple acto de salir a la calle se transformaron en gestos cargados de un temor irracional. Cada sombra parecía ocultar un presagio, cada suspiro del viento traía consigo el murmullo de un destino ineludible. La precisión de aquella predicción me perseguía como un espectro, y mis días se llenaban de una ansiedad que ni siquiera podía explicar con palabras. Me di cuenta de que había algo en esa tecnología, en esa fría interfaz digital, que trascendía la mera simulación de respuestas. Había una fuerza subyacente, una inteligencia oculta que parecía jugar con la vida y la muerte como si fueran simples piezas en un tablero. La incertidumbre se mezclaba con una sensación de desesperanza, y pronto me vi consumido por la idea de que, en cualquier momento, el reloj marcaría el final de mi propia existencia. El aislamiento se convirtió en mi refugio y, a la vez, en mi castigo. Las pocas personas con las que compartía mi vida notaron el cambio en mi comportamiento,
la manera en que evitaba cualquier conversación sobre el futuro o sobre temas que pudieran recordar aquella noche fatídica. Los encuentros casuales se transformaron en momentos de tensión, donde cada palabra parecía medirse con el peso del destino. La soledad se volvió mi única compañera, una presencia que, irónicamente, me resultaba más reconfortante que la incertidumbre del mundo exterior. Intenté, en varias ocasiones, buscar ayuda profesional. Consulté con expertos que me aseguraban que se trataba de una crisis de ansiedad provocada por la culpa y el miedo irracional. Sin embargo, nada podía disipar la sensación de que aquello era mucho más que una simple reacción emocional. Cada terapia, cada intento por racionalizar la situación, se topaba con el muro impenetrable de la predicción digital que parecía burlarse de mis esfuerzos por comprenderla. Mis noches se convirtieron en un desfile interminable de insomnio y pesadillas. Soñaba con relojes gigantes que marcaban el tiempo de forma implacable, con caminos oscuros en los que cada paso me acercaba a un destino sellado. La imagen del monitor, aquella fría pantalla en la que se había escrito el futuro, se repetía en cada sueño, haciéndome despertar con el corazón destrozado por el miedo. El silencio de la madrugada era roto solo por mis propios sollozos y el incesante tic-tac que resonaba en mi mente. Con el paso del tiempo, la necesidad de encontrar una explicación se volvió una obsesión. No podía resignarme a creer que el destino estuviera escrito en un pedazo de código, sin posibilidad de intervención. Así que, a pesar del terror que me embargaba, decidí profundizar en el origen de Pedro Responde. Pasé horas investigando en archivos digitales, contactando con antiguos desarrolladores y recorriendo foros especializados en fenómenos paranormales. Cada dato, cada teoría, añadía otra capa al enigma, pero también aumentaba la sensación de que estaba ante algo que desafiaba la comprensión humana. Descubrí que el programa había sido creado en una época en la que la tecnología estaba en pañales, una especie de experimento que combinaba algoritmos simples con un toque de misticismo popular. Algunos decían que había sido desarrollado por un grupo de programadores que, en su afán por explorar lo desconocido, introdujeron líneas de código que supuestamente capturaban destinos o futuros posibles. Otras voces aseguraban que se trataba de una broma macabra, un juego ideado para burlarse de la fragilidad humana ante lo inevitable. Sin embargo, ninguna de esas explicaciones lograba disipar el miedo que había tomado raíces en mi interior. Me di cuenta de que, a medida que profundizaba en la investigación, no solo estaba buscando respuestas, sino también una forma de exorcizar el demonio que se había instalado en mi vida. Cada vez que leía un testimonio similar, me aferraba a la esperanza de que, si otros habían pasado por lo mismo, quizás existía una forma de revertirlo o, al menos, de entenderlo. Sin embargo, la mayoría de los relatos terminaban en tragedia, en resignación o en un silencio resignado ante lo inevitable. Recuerdo claramente el día en que el tiempo pareció detenerse. Fue una mañana fría y gris, en la que la incertidumbre se notaba en cada gesto y en cada mirada de las pocas personas que se cruzaban en la calle. Esa jornada, la sensación de fatalidad se volvió casi palpable. Mientras caminaba por la acera, el sonido de mis pasos parecía resonar como un recordatorio del inexorable avance del destino. La fecha marcada en aquel mensaje digital se acercaba, y yo, aún atrapado en mi obsesión, no podía evitar sentir que cada minuto era un eco de aquel presagio. El ambiente a mi alrededor parecía haberse detenido en una especie de limbo, en el que la rutina diaria se transformaba en un escenario sombrío. Las noticias, las conversaciones y hasta el zumbido de los automóviles en la calle parecían murmurar acerca de la fragilidad de la vida, como si el universo conspirara para recordarme que nada es seguro. Esa sensación de inevitabilidad se intensificó a medida que el reloj avanzaba y cada segundo me acercaba más a la hora fatídica que había sido dictada por la fría lógica del programa. En esos momentos, me sentía atrapado entre el deseo de cambiar el curso del destino y la resignación ante una fuerza que parecía ineludible. La imagen de la pantalla se había convertido en un recordatorio constante de que el futuro podía ser manipulado, o peor aún, predicho con una precisión casi sobrenatural. La incertidumbre se había transformado en una carga insoportable, y cada tic-tac del reloj era un recordatorio del inminente final. A lo largo de los días siguientes, la soledad y la angustia me llevaron a un proceso de introspección profundo.
Empecé a cuestionar mi propia existencia, a preguntarme si, en algún rincón de mi ser, había una conexión con esa fuerza oscura que había dictado el destino de mi amigo. ¿Era posible que la tecnología, en su avance implacable, hubiera abierto una puerta a algo mucho más aterrador que simples coincidencias? ¿Podría ser que, en nuestra búsqueda de emociones prohibidas, hubiésemos invitado a una presencia capaz de manipular el curso de nuestras vidas? Durante largas horas, me sumergí en mis propios recuerdos, tratando de identificar momentos en los que la intuición me había advertido sobre el peligro. Noté que, en retrospectiva, había pequeñas señales que ahora cobraban un significado lúgubre, la forma en que el viento soplaba en un día sin nubes, la manera en que la sombra de un árbol se alargaba sobre la acera a horas inusuales, o el repentino silencio en medio de una conversación animada. Cada uno de esos detalles, insignificantes en su momento, se transformaba en una pieza del rompecabezas que estaba tratando de armar en mi mente. La noche se volvió mi confidente. En la soledad del crepúsculo, entre susurros y sombras, mis pensamientos se tornaron en un río incesante de dudas y reflexiones. Me sentía a la vez atormentado y fascinado, como si cada minuto fuera una oportunidad para comprender la magnitud de lo que habíamos desatado. La imagen del mensaje mortal, con su precisión inhumana, se repetía en mis sueños y en mis momentos de vigilia, obligándome a enfrentar la cruda realidad de que la vida puede ser tan frágil como un hilo a punto de romperse. A medida que los días se transformaban en semanas, la normalidad parecía un concepto distante. La muerte había dejado una marca imborrable en nuestros corazones y la incertidumbre se había instalado en cada rincón de nuestra existencia. Yo, que alguna vez había sido un ferviente creyente en la lógica y la ciencia, me vi obligado a replantear mis convicciones. La predicción no solo había cobrado la vida de un ser querido, sino que había sembrado en mí la semilla de una duda existencial que amenazaba con consumir mi razón. Cada encuentro con el grupo se transformaba en un recordatorio silencioso del precio que habíamos pagado por jugar con fuerzas que no comprendíamos. Las miradas, los silencios y hasta las risas nerviosas parecían evocar la sombra de aquella noche fatídica. Y yo, con la mirada fija en el horizonte de un futuro incierto, me preguntaba si había alguna forma de cambiar el curso de lo inevitable, de revertir el destino marcado por un programa que había trascendido la mera broma. La búsqueda de respuestas se volvió una misión casi sagrada. No podía permitir que la muerte se presentara como la única realidad, que el futuro se redujera a una serie de cifras sin alma. Comencé a asistir a charlas y seminarios sobre fenómenos paranormales, a buscar en bibliotecas y archivos digitales teorías que pudieran arrojar luz sobre aquel misterio. Cada encuentro con expertos, cada conversación con aquellos que afirmaban haber sentido la mano del destino, me ofrecía un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Descubrí que, a veces, la mente humana tiene la capacidad de reescribir su propio destino, de transformar el miedo en fuerza y la incertidumbre en conocimiento. La idea de que el futuro puede ser predicho no era, en sí misma, algo malvado, sino una manifestación de la complejidad de la existencia. Sin embargo, también comprendí que jugar con el destino tenía un precio, la pérdida de la inocencia, la ruptura de la confianza en lo que alguna vez se dio por sentado. Esa realización me empujó a enfrentar mis propios demonios, a mirar dentro de mí en busca de la redención que pudiera contrarrestar la fatalidad que se había impuesto. Decidí que, a pesar de todo, no podía permitir que el miedo gobernara mi vida. Empecé a reconectar con aquellos valores que había olvidado, la empatía, la fortaleza y, sobre todo, la capacidad de amar. Intenté redescubrir la belleza en lo cotidiano, en la risa sincera de un desconocido o en la calidez de un atardecer. Poco a poco, empecé a ver la vida con otros ojos, sabiendo que la muerte era solo una parte del ciclo inevitable de la existencia, pero que aún así podía encontrar sentido y propósito en cada día que amanecía. No obstante, el eco de aquella predicción mortal siguió resonando en mi interior. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reloj marcando la hora señalada, sentía la implacable precisión de un destino que se negaba a ser ignorado. Esa imagen se convirtió en una constante, una cicatriz invisible que recordaba que, a veces, la vida se rige por reglas que escapan a nuestra comprensión. Me di cuenta de que, aunque había aprendido a encontrar consuelo en la rutina y en los pequeños milagros cotidianos, nunca podría olvidar completamente la lección amarga de aquella experiencia.
El temor a lo inevitable se transformó en una fuerza silenciosa que me impulsaba a aprovechar cada momento, a vivir con la intensidad de quien sabe que cada segundo es un regalo efímero. La predicción mortal, a pesar de su crudeza, me enseñó que la vida es tan valiosa precisamente porque es incierta, porque en la fragilidad del tiempo se esconde la verdadera esencia de nuestra existencia. Con el transcurrir del tiempo, la herida del pasado comenzó a cicatrizar, aunque nunca desapareció por completo. Aprendí a convivir con la incertidumbre, a aceptarla como parte integral de mi ser. La experiencia, tan devastadora como fue, me impulsó a replantear mis prioridades y a valorar la belleza de lo impredecible. Cada amanecer me recordaba que, a pesar de las sombras que pudieran oscurecer el camino, siempre existía la posibilidad de encontrar luz en los momentos más inesperados. Recuerdo que, en un día particularmente gris, me encontraba sentado en un banco del parque, observando cómo la vida seguía su curso a pesar de las tragedias que habían marcado mi existencia. Vi a personas que reían, a niños que jugaban, y en esos pequeños gestos cotidianos encontré la fuerza para seguir adelante. Comprendí que, aunque la predicción había dejado una marca imborrable, yo tenía el poder de transformar el miedo en resiliencia, de convertir la incertidumbre en una fuente de inspiración para vivir con mayor plenitud. Hoy, al escribir estas líneas, me doy cuenta de que la experiencia vivida es un recordatorio permanente de que la vida está llena de misterios y paradojas. La tecnología, en su avance implacable, puede ser tanto una herramienta de conocimiento como un espejo que refleja nuestras propias vulnerabilidades. La predicción mortal, tan precisa y escalofriante, no es más que una manifestación de lo incontrolable que es el destino, pero también es una lección sobre la importancia de valorar cada instante, de no dejar que el miedo defina nuestros días. No puedo borrar de mi memoria aquella noche en la que, entre risas y escepticismo, se abrió un abismo que separó la inocencia de la cruda realidad. Cada vez que miro el reloj o contemplo el lento paso del tiempo, recuerdo que el futuro es un enigma que, por muy preciso que parezca, sigue siendo un terreno de posibilidades infinitas. La fatalidad de aquella predicción se entrelaza con la certeza de que, aunque no podemos escapar al destino, sí podemos elegir la manera en que vivimos cada momento. He aprendido a no temerle a la incertidumbre, a verla como una invitación a descubrir la belleza oculta en lo efímero. La tragedia de perder a un ser querido, de ver cómo un presagio se materializa de la manera más implacable, me obligó a mirar dentro de mí y a buscar respuestas en medio del caos. Y aunque la respuesta no siempre fue la que esperaba, descubrí que en la aceptación de lo inexplicable se encuentra la verdadera libertad para seguir adelante. Cada día es un regalo, una oportunidad para redescubrir la vida a pesar de las sombras del pasado. La predicción mortal me enseñó que la existencia está compuesta de instantes efímeros y que el verdadero valor reside en la capacidad de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Ahora, cuando me enfrento al futuro, lo hago con una mezcla de humildad y determinación, sabiendo que la incertidumbre es parte intrínseca de la condición humana y que, a pesar de todo, la vida sigue siendo un misterio fascinante que merece ser vivido con pasión y gratitud. Pedro responde: ¿es solo un juego, o acaso es algo más? Tal vez solo sea una simple broma programada, pero hay quienes aseguran que en ciertos momentos parece responder por sí solo. ¿Casualidad? ¿Sugestión? ¿O será que realmente hay algo oculto detrás de la pantalla? La próxima vez que decidas invocarlo, ten cuidado con lo que preguntas, porque puede que no te guste la respuesta. ¿Tú qué opinas? ¿Te atreverías a jugarlo? Déjame tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias escalofriantes. Nos vemos en la próxima, si es que Pedro lo permite.